Buenas tardes para todos. Iniciamos hoy, domingo 14 de junio, nuestra sexta sesión de estadística descriptiva. Vamos a continuar la temática que habíamos iniciado el día de ayer, entonces me voy a devolver un poquito para que retomemos y ahí sí avanzamos. Entonces, el día de ayer, además de las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, iniciamos a hablar de las medidas de localización, que precisamente me ayudan a ubicar un dato dentro de todo el conjunto de datos. Son básicamente tres medidas: percentil, cuartil y decil. Los percentiles son 99, tenemos desde el percentil 1 hasta el percentil 99, y lo que hace es dividirme mis datos en 100 partes iguales para yo poder interpretar en qué posición se encuentra un dato. Los cuartiles son 3 y me parten mis datos en 4 partes. Tengo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 o primer cuartil es igual, es lo mismo que el percentil 25. Y el cuartil 2 es lo mismo que el percentil 50 y el cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. Por último, los deciles son 9 y parten mis datos en 10 posiciones, 10 partes. Tengo desde el decil 1 hasta el decil 9 y tienen su equivalencia también en percentiles. Entonces, decil 1 es lo mismo que percentil 10, decil 2 lo mismo que percentil 20, decil 3 lo mismo que percentil 30 y así sucesivamente. ¿Qué me indica a mí cualquiera de estas medidas? Que el dato, por ejemplo, el percentil 70, me indica que el 70% de los datos son menores a ese valor y el otro 30% son superiores. Eso es lo que me indica a mí las medidas de localización. Estábamos entonces mirando cómo calcular estas medidas para datos no agrupados, datos sueltos. Y les expliqué una manera de hacerlo manual, donde primero es indispensable, o sea, esto es obligatorio, ordenar los datos de menor a mayor. Si ustedes hacen el ejercicio y no los ordenan, no les va a quedar bien. Se debe calcular la letra I, un índice I, que consiste en dividir el percentil que me pide el problema entre 100 y multiplicarlo por el número de datos. Entonces yo les decía, por ejemplo, que si es el percentil 40, debemos dividir 40 entre 100 y multiplicarlo por, si son 30 datos, 30. Si son 50 datos, por 50. Si son 100 datos, por 100. Ese valor I a mí me sirve para yo contar y ubicar el dato en esa posición, pero ese valor I a mí me puede dar un entero o un decimal. Si a mí me da un decimal, o sea, un número que no es el número entero siguiente, y cuento la posición, busco la posición de ese dato en ese número, y ese valor es la respuesta. Pero si el número I no es entero, perdón, es entero, entonces yo debo buscar la posición que me dio y la siguiente, y hacer un promedio entre esas dos valores, o sea, sumar y dividir entre 2. En el primer caso no hay que hacer promedios, ya es el valor que indica la posición, y en el segundo paso sí hay que tomar dos valores y hacer promedio. Entonces nosotros hicimos el ejemplo, voy a pasar al Excel, con estos números que son los, ¿sí? Para, por ejemplo, cuando la I no es entero, sino que es decimal también, ¿también aplica para percentil, cuartil y decil? Sí, ¿Para es lo los mismo. tres? Sí, recuerden que no les he explicado una forma de calcular cuartil y decil, porque simplemente con entender a qué equivalen en percentil, pues yo lo hago. Es decir, si a ti te piden en un problema, calcule el cuartil 3, entonces tú sabes que cuartil 3 es lo mismo que percentil 75. Entonces vas a hacer el percentil 75 y la respuesta que te dé, ese es el cuartil 3. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a calcular percentiles. Si el problema te pide cuartiles o deciles, pues vamos primero a mirar a qué equivalen en percentiles para ahí hacer el proceso. Entonces, Hola, profe. Hola.
Profe, ¿me puede explicar lo de cuando es entero y cuando no es entero? Ahí me quedé un poquito. Perfecto, con el ejemplo te voy a explicar entonces. Nos decían que se le hizo una encuesta a unas personas donde se le preguntaba la cantidad de libros de literatura que leen en un año. Y aquí en esta tabla en Excel vemos las respuestas. Una persona dijo que 0 libros, otra dijo que 0, 0, 0, otra 1 y así sucesivamente hasta la máxima, la persona que más lee que dio 20. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios, el percentil 25 y el percentil 82. Para este proceso que les voy a mostrar acá es un proceso manual, ¿listo? No estamos utilizando la fórmula de Excel. El percentil 25, entonces lo primero que yo debo hacer es calcular la I, donde yo les decía en el Excel que la I es igual a P dividido 100 por N, ¿sí? Donde la P es el percentil que me piden y la N es el número de datos. Entonces aquí en esta fórmula, como me piden el percentil 25, entonces yo debo arrancar dividiendo 25 entre 100. Y ese valor, que en este caso da 0,25, lo tengo que multiplicar por la cantidad de datos que en este ejercicio es 60. De ahí me sale este valor que es 15,0, o sea, 15 entero. Acá está, es un entero. Como es un entero, yo tengo que ir a buscar la posición 15 y la siguiente, la posición 16. ¿Listo? Entonces, cuando a mí esta I me da entero, yo voy y busco esa posición y la posición que sigue. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí están las dos posiciones. La posición 15 es 2 y la posición 16 es 3. Entonces, ¿cuánto vale el percentil 25? El percentil 25 es el promedio o el punto medio entre 2 y 3. Quiere decir que yo sumo 2 más 3, que me da 5, y lo divido entre 2 y eso me da 2,5. ¿Listo? Entonces, eso cuando es entero. Miremos el percentil 82. Entonces, debo calcular la I. ¿Cómo se calcula la I? Pues como me piden el percentil 82, entonces yo debo 82 dividirlo entre 100, que me da 0,82, y multiplicarlo por 60, pero 60 para este ejercicio. Si ustedes están haciendo un ejercicio con 30 datos, pues no lo van a multiplicar por 60, sino por 30, pues por la cantidad de datos. En este caso me dio 49,2, no es un entero. Diferente aquí que si nos dio un entero. Acá no es un entero. Cuando no es un entero es más fácil porque yo aproximo ese 49,2, lo llevo al siguiente número entero, no me devuelvo. No me voy a devolver a 49, me voy a avanzar y después de 49 pues sigue 50. Entonces, ¿yo qué hago? Busco la posición 50 y ya. En este caso no hay que buscar la posición 50 y 51, no. Solamente la posición que a la cual yo aproximé y ya esa es la respuesta. Entonces, la posición 50, como son 60 datos, voy a contar de para atrás. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 y 50, la posición 50 es 10. Por lo tanto, el percentil 82 vale 10. ¿Listo? ¿Es claro entonces cuando es entero y cuando no es entero lo que debemos hacer? La persona que me hizo Profe, la duda, ¿sí? ¿Escucho? profe, y si digamos en un ejercicio que el número de entero y el resultado de con decimales, ¿uno lo aproxima o lo deja así con el decimal? Con el decimal, al menos uno. Por ejemplo, aquí. Aquí me dio un entero, ¿cierto? Y yo tomé entre el 2 y el 3, y el promedio entre 2 y 3 me da un decimal, 2,5. Yo no aproximo a 3 ni aproximo a 2, lo dejo en 2,5 con decimal. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Entonces, ayer, ¿sí? ¿Alguien más? Profe, ya. Igual como usted, yo contando el 15 y el 16, puedo tomar la fila desde arriba hacia abajo, de menor a mayor, ¿cierto? Y cuento los 50. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que como son 60 datos, es más fácil para mí contar.
de para atrás que contar 50, ¿sí? Simplemente lo hice para contar menos. Pero pues sí, claro, si yo cuento 50, 1, 2, 3, 4, voy a llegar al mismo número. Lo que hice fue contar 10 de abajo para arriba. Profe, otra preguntita que lo que se me dificulta a mí es precisamente la interpretación. Ok, vamos a mirar qué interpretación me da acá. Este de acá, el percentil 25, dio 2,5. Recordemos que ¿qué son estos números? Estos números son los libros que las personas leen al año, libros de literatura que las personas leen en un año. ¿Qué significa? Que el 25% de las personas encuestadas leen menos de 2,5 libros al año. ¿Y qué le hace falta o sea, a 25 qué le falta para hacer 100? O sea, el 75% restante leen más de 2,5 libros. Eso es lo que me dice a mí el percentil 25, que las personas leen, el 25% de las personas están debajo de este número. Y por este lado, el percentil 82, el 82% de las personas leen menos de 10 libros. O el 18% de las personas, porque lo que le falta 82 para llegar a 100 son 18, el 18% de las personas leen más de 10 libros. Eso es lo que a mí me dicen los percentiles, que si está por abajo o si está por arriba. ¿Qué porcentaje está por abajo de ese valor o qué porcentaje está por encima de ese valor? Profe, una pregunta. Cuando nos da las dos casillas el mismo número, ¿no hay necesidad de sumar y dividir? No, exacto. Es más, si tú lo haces, te vuelve y te da el mismo número. Por ejemplo, que la casilla 15 era 2 y la 16 también es 2, pues 2 más 2 da 4 y dividido 2 pues da 2. Es decir, no es necesario, pero si lo haces, igual te va a dar el mismo. ¿Bien? Listo. Ahora, yo les explicaba ayer que también se puede hacer con una fórmula, ¿sí? El percentil se puede calcular con una fórmula en Excel, pero nos dio diferente. Entonces estuve leyendo, estuve consultando y resulta que sí, efectivamente el proceso que Excel hace para calcular percentiles es diferente al cálculo manual y por lo tanto puede que algunas veces dé igual como puede que otras no. Sin embargo, no está mal. Entonces, si usted lo hace manual, este es el proceso. Si lo hace en Excel, ya les muestro el proceso. Si no les da lo mismo, no pasa nada. Los dos valores, aunque son diferentes, son muy cercanos y por lo tanto son ambos correctos. En Excel hay dos fórmulas para percentiles. Voy a escribirlo por acá, en Excel. Percentil 25. Entonces, simplemente como hemos visto, se inicia con el igual, se escribe percentil y me aparece punto ex, que significa excluyente, y punto in, que significa incluyente. Entonces, nosotros vamos a utilizar el incluyente, es decir, la forma en que Excel lo calcula. En el excluyente no toma en cuenta el último valor, lo saca. En cambio que en el incluyente sí, pero pues no vamos a entrar en detalle. Entonces siempre que el que lo vaya a hacer en Excel con la fórmula va a utilizar el que dice .inc. Y selecciono los datos que yo voy a analizar, selecciono los datos, pero ojo, ahí no pasa nada. Si usted le da Enter no le va a marcar nada porque yo apenas seleccioné los datos. Al darle punto y coma, tengo que indicarle qué percentil me quiero que me calcule. Si quiero que me calcule el percentil 25, yo no voy a escribir 25, sino 0,25. Aquí lo vamos a tomar en decimales, ¿listo? Así como el que me dio acá, después de dividirlo entre 100, 0,25. Cierro paréntesis, le doy Enter y me da 2,75. Fíjense que no me dio, manualmente me dio 2,5. No son iguales, pero pues están cercanos. ¿Listo? Y de hecho, yo también puedo decir que el 25% de las personas leen menos de 2,75 libros al año y estoy diciendo la verdad, al igual que 2,5. Estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque el siguiente número es 3. Entonces yo no estoy diciendo mentira. Tanto 2,5 como 2,75 están debajo de 3. Entonces ambos valores son correctos. Simplemente es la forma en que se calculó.
miremos cómo es en Excel el percentil 82, entonces a ver si nos da igual o nos da diferente. Entonces el percentil 82, para calcularlo en Excel, debo escribir igual percentil incluyente, acuérdense, seleccionamos los datos, le doy punto y coma, y como voy a calcular el 82, entonces escribo 0,82 y le doy Enter. Me da 9.38 y manualmente me dio 10. Entonces son valores cercanos y yo puedo decir que el 82% de las personas leen menos de 10 libros, o si lo hago por acá, menos de 9.38 libros. Entonces, hice la tarea de investigar por qué daba diferente, es normal, es decir, es la forma en que Excel lo hace, no está mal, y si usted lo hace por este lado y le dio así, pues yo lo califico bien, y si lo hace por este lado y le dio así, pues también le califico bien. ¿De acuerdo? Hasta ahí hicimos ayer, creo que hicimos otro ejercicio, no, que dejamos un ejercicio de tarea, ya lo vamos a revisar, pero antes quiero mostrarles otro análisis que podemos trabajar con los percentiles. Decirlo de forma al revés, es decir, no calcule el percentil tal, sino, por ejemplo, bueno, y si yo me leí 4 libros, yo, ¿en qué posición ocupo dentro de las personas encuestadas? 4 libros, ¿qué posición es? Entonces, utilizamos otra fórmula. En este caso, sí vamos a utilizar solo Excel. Manualmente no vamos a hacer este proceso. Entonces, como yo me leí 4 libros está aquí, entonces voy a hacer la operación aquí al lado. Y digo, ojo la fórmula, igual, ya no voy a escribir percentil, sino que voy a escribir rango, y aquí me aparece rango.percentil, pero voy a usar el link, ¿no? Dijimos que íbamos a usar el link. Entonces, rango.percentil.inc, selecciono todos los datos de mi conjunto. Ay, ¿qué le pasó a él? Selecciono todos los datos de mi conjunto, le doy punto y coma, y ya no le voy a decir qué percentil me calcule, sino qué número quiero yo averiguar, a qué posición le corresponde. Entonces cierro paréntesis, le doy Enter. Es que este Excel me convirtió todo en una tabla. Listo. Entonces eso me da 0,322, pero si yo lo quiero mirar en porcentaje, entonces yo lo pongo acá el símbolo de porcentaje, y quiere decir que si yo leo 4 libros, estoy dentro del 32% de las personas, es decir, leo poco, porque el 32% es poco. Es decir, 32% de las personas leen menos que yo, y el 68% de las personas leen más que yo. Entonces es el proceso, otro proceso que yo puedo analizar con percentiles. No calcule cuánto es un percentil, sino dígame este dato en qué posición se encuentra. Por ejemplo, si ustedes hacen, y les voy a hacer el ejemplo para que ustedes analicen qué tan bien le está yendo en la materia. Entonces, por acá tengo las calificaciones de la nota, las notas que acabamos de sacar. No voy a entrar en detalles con los nombres, simplemente copié los números y las voy a apuntar por aquí abajo. Estas son las calificaciones de ustedes. Marcar valores. Sin nombre, simplemente las calificaciones. Cada uno sabrá cuál es la suya. Entonces, yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, listo, digamos que María se sacó 3.6. Ella quiere saber si está entre las mejores alumnas o si está entre las más malitas, o en qué posición quedó. Con un 3.6, ella qué posición ocupó. Entonces, simplemente yo escribo igual rango.percentil.inc, abro paréntesis, selecciono todas las calificaciones del grupo, punto y coma, y selecciono el 3.6 porque yo soy María y yo quiero ver a María con un 3.6, en qué posición ocupé el salón. Y al darle al Enter, ojo, si la quiero ver en porcentaje, pues lo convierto en porcentaje, y resulta que un 3.6 no es tan bueno, porque un 3.6 es el 36%, quiere decir
que solo el 36% del salón le fue peor que a mí, pero por el otro lado, por encima, yo tengo a 64% de la clase. Es decir, yo estoy entre el 36% de menor a mayor. Miremos esta persona que se quedó en 4.8. Miremos qué posición ocupó o qué también está. Entonces yo escribo igual rango.percentil.inc. Selecciono los datos de las notas de todo el salón, le doy punto y coma, escojo la nota de 4.8, cierro y miren acá ya es un 86%. Me saqué un 4.8, estoy dentro de las mejores o dentro de los mejores porque el 86% del salón, o sea, casi todos, les fue peor que a mí y tan solo un 14% les fue mejor que a mí. Entonces yo soy de las notas más altas del salón. ¿Listo? ¿Queda claro qué significa entonces un percentil, chicos? ¿El silencio dice que no o dice que sí? Miremos a ver con el ejercicio. ¿Alguien nos quiere compartir cómo les fue con el ejercicio? Era este. ¿Qué vemos acá? Sí. Profe, yo. Cuéntame. Bueno, en un primer momento yo organicé los datos que nos ¿Sí? daban ahí de los salarios en dólares de menor a mayor, siendo el primero que es 2.710 y el último 3.325. Ok, sí. Calculé la I para el porcentil 85. ¿Cómo la Entonces, calculaste? el 85 lo dividí entre 100 y lo Perfecto. multipliqué en 12, que son los 12 datos que dan ahí del salario en dólares. Muy bien. ¿Cuánto dio I? Eso me dio 10,2. Como es decimal, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo aproximé a 11. Muy bien. ¿Y qué hiciste con ese 11? Pues ahí yo exclusivamente hice hasta ahí porque pues era la duda que yo tenía para la interpretación. Muy bien. Ese 11 no es la respuesta. Ese 11 es la posición de la respuesta. Como tú ya tienes los datos en orden, yo acá no están en orden, entonces tú me vas a decir cuál es el dato 11, o sea, el penúltimo. Creo que es por ahí 3.130. Sí, profe. Correcto, sí. Sí, profe. Entonces, esa es la respuesta, 3.130. El percentil 85 es 3.130. ¿Qué quiere decir? Que el 85% de las personas, de los exalumnos, están ganando menos de 3.130. ¿Listo? Y solamente un 15% de los exalumnos están ganando más de 3.130. Ah, ok. Pero hiciste muy bien Y para el el 75. pedían ahí, pues hice lo mismo, pero ya no lo dividí en 100, sino en 4, porque es cuartil, no sé si se verá bien o no. Ok, mira, entonces hay dos maneras. El cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75, es lo mismo. Entonces lo podemos hacer como 75. Es decir, yo calculo la I como un 75 dividido 100. ¿Sí? Multiplicado por 12. Pero si tú lo hiciste dividido 4, entonces también está bien, nos va a dar lo mismo. Tuvimos que haber hecho fue 3, porque estoy hablando de un cuartil 3, 3 dividido 4, que era lo que yo no los quería confundir, pero ya que tú tomaste ese valor, pues te debe dar lo mismo. Recuerden que un cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. Y el cuartil 2 es lo mismo que el percentil 50. Y el cuartil 3 es el mismo que el percentil 75. Entonces, como me están pidiendo cuartil 3,
O sea, según lo que yo les expliqué, yo hago el proceso de percentil 75 y la respuesta es la misma. Miremos a ver, sígueme contando, Riquelme, qué hiciste y miramos la respuesta. Entonces, ¿qué dividiste? ¿3 entre 4? 3 entre 4 y multiplicado por 12, pues da 9, lo mismo si cojo percentil. Y entonces, como aquí es un número entero que me da, entonces fui y miré el dato 9 y posteriormente el dato 10. Perfecto. ¿Y el dato 9 cuánto es? El dato 9 era 2.950 y el dato 10 es 3.050. Muy bien. ¿Y qué hago con esos dos números? Lo sumo y lo divido en 2 y eso me da 3. Entonces, el cuartil 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto te dio, perdón? Me dio 3. 3.000. Ojo. 3.000. No, perdón. 3.000. Ajá. 3.150. 3.000, de pronto como le pusiste el punto en la calculadora, ahí es donde yo les digo que tengan cuidado, que si es punto de 1.000 no se escribe en la calculadora y tú lo escribiste, entonces claro, la calculadora un 3.000, pero si tú le pusiste un punto, pues te va a mostrar 3 porque te quita estos 3 ceros. Entonces ahí ojo con esos errores de puntos y comas. 3.000. Además es que entre 2.900 y 3.000 no me puede dar 3, tiene que ser el punto medio. Entonces 3.000. Quien lo haya hecho como 75 sobre 100 también le tiene que dar lo mismo porque 75 dividido 100 por 12 les debe dar 9. Exactamente lo mismo. Entonces lo que yo les decía Sí, profe, yo lo hice así, da igual. Ajá, 9. Y entonces miramos el dato 9, miramos el dato 10 y entre los dos después los sumo y los divido entre 2 y la respuesta es 3.000. ¿Qué significa entonces el cuartil 3? Que me dé 3.000, pues que el 75% de los exalumnos están ganando menos de $3.000 en su salario y el 25% restante está ganando más de 3.000 en su salario, ¿de acuerdo? Vale, profe. Bien, entonces ahora sí con esta explicación de ayer y de hoy van a poder realizar por completo su taller. Ese taller es el taller 3 y está ya ustedes, vi el reporte que la mayoría ya entró a verlo, está para entregar el martes. Tienen todo el domingo, el lunes y el martes hasta la medianoche para entregar. El martes todo el día, desde las 00 horas hasta las 23:59 de la noche, va a estar abierto el examen de este tema. ¿Listo? Entonces, esos dos trabajitos nos sacaría la siguiente nota, la cuarta nota. Y a continuación iniciamos entonces el último tema que vamos a ver esta clase y las otras dos clases que nos quedan para que hagamos el último taller, el taller 4, y presentar el examen último que es el 4. Y con eso terminaríamos la asignatura. Las personas que no han pasado las competencias tienen entonces el domingo, o sea, después de terminar la materia, yo les asigno solamente a las personas que quedaron debiendo, les asigno una nueva evaluación y la deben presentar. Si la pasan, así sea con un 5, la nota les queda en 3. ¿Listo? Nadie puede, después de recuperar, tener una nota mayor a 3. Eso sería injusto con los demás que sí lo hicieron a tiempo. Y pues si no la pasan, pues se le deja la nota que tenía. Entonces, pilas para que no vayan a perder las que quedan. Lo que sigue a continuación es el mismo tema. Esperen, les abro el archivo. Vamos a cerrar este por acá. Es el mismo tema, pero para datos agrupados, es decir, para tablas, como las que aprendimos a hacer en el tema pasado. En esto que acabamos de aprender, los datos los tengo sueltos, ¿sí? Los tengo regados. A continuación lo vamos a aprender a hacer para datos que están dentro de una tabla. ¿Cómo calculo yo la media, la mediana, la moda, los percentiles? Si yo los tengo, mis datos ya organizados en una tabla de frecuencia. Entonces lo que vamos a ver corresponde a la última competencia que dice calcula las medidas de tendencia central y localización en Excel para datos agrupados en una tabla de frecuencias e interpreta sus resultados.
cálculo de medidas de tendencia central para datos agrupados de tipo variable discreta y variable continua. Y cálculo de medidas de localización para datos agrupados de tipo variable discreta y variable continua. En este tema nos vamos a encontrar con unas fórmulas, unas ecuaciones, que de pronto al mirarlas nos vamos a sentir un poco confundidos, pero quiero que le pongan mucha atención porque no es tan difícil como se ve, es muy sencillo. Es simplemente comprender qué significan esas letras y el proceso de calcular o de encontrar el valor es simplemente realizar sumas, restas y multiplicaciones, súper fácil. Lo mismo, vamos a usar Excel, pero quien no tenga lo puede hacer a mano, no va a haber ningún inconveniente. Para esto vamos a necesitar los ejemplos que ya habíamos trabajado en la segunda clase. Voy a cerrar este archivo y me voy a quedar con las tablas, voy a cerrar las notas también, con estos ejercicios que hicimos, porque voy a necesitar estas tablas. La de Tolú, Pijiva, Cajuyalí, esa clase, pero esta tabla no, porque eso son variables cualitativas y yo a lo cualitativo no le puedo sacar la media ni la mediana porque no puedo hacer operaciones con Tolú, Pijiva, Macayaco, sino que de aquí en adelante, número de cirugías, número de cuerpos fructíferos de los hongos y el peso de los recién nacidos. Entonces yo voy a explicar primero medidas de tendencia central, media, mediana y moda. La voy a explicar las tres con esta tabla. Luego vuelvo y explico el proceso con la tabla de los hongos. Y luego vuelvo y explico el proceso con la tabla de los recién nacidos. Ustedes van haciendo las preguntas a medida que algo no comprendan, de una vez me interrumpen, hacemos preguntas y vamos aclarando. Pero quiero decirles que el tema lo voy a explicar 3 veces, ¿listo? Con 3 ejercicios para su mejor comprensión. Entonces, empezamos con la media aritmética. La media aritmética, que es lo mismo que ¿qué? ¿Qué otro nombre es la media aritmética? ¿Un nombre más conocido? Promedio. Promedio, muy bien. Promedio. Media aritmética es promedio. ¿Qué hacemos entonces cuando a mí me piden hallar el promedio y los datos están sueltos? Pues yo sumo todo y divido. Pero si los datos están en una tabla, ¿qué hacemos? Entonces, lo vamos a ver acá. Dice acá, esta sería la fórmula. Lo que yo tengo que hacer es sumar, el símbolo es sumar, X sub Y son los datos, todos mis datos multiplicado por la F. Recuerden, en la tabla la F es la frecuencia, las veces que está repetido. Entonces yo primero debo multiplicar cada dato por su frecuencia, la respuesta a esa multiplicación la sumo y por último lo divido por el total de datos. Vamos entonces a hacer el proceso, aquí ya está, pero me voy a ir en Excel con el ejercicio de los médicos, de las cirugías de los médicos. Voy a sacar esta información en una hojita aparte para hacer mejor el proceso. Entonces tengo las cirugías y su frecuencia, la frecuencia absoluta. Voy a hallar el promedio. Ojo, ya Excel no hay fórmulas para que Excel me dé un promedio. Si yo le digo por acá igual promedio, selecciono, no es correcto porque los datos están en una tabla. Entonces ya la fórmula promedio no me sirve con una tabla. Yo voy a crear una columna, entonces ustedes verán si escriben por aparte las 2 primeras, o si lo van a hacer dentro de esta tabla, pues le agregarían una columna aquí al ladito, ¿ya? Como quieran, yo lo voy a hacer acá, lo copié para no confundirnos. La columna que yo le voy a añadir se va a llamar XY por FI. Pero le agrandamos el tamaño. XY por FI. ¿Y qué significa? Que voy a multiplicar la variable, X es la variable, por su frecuencia. Es decir, 0 por 4, 1 por 7, 2 por 23, 3 por 9, 4 por 5 y 5 por 2. Entonces en Excel es muy fácil porque yo escribo igual, selecciono la celda donde está el 0 por, el por es este símbolo, no es la X, ¿listo? Este es el símbolo para multiplicar. Y el 4, que es la frecuencia, y le doy Enter. 0 por 4, 0.
Yo puedo volver a escribir abajo, entonces igual, selecciono el número 1 multiplicado por el número 7, o para ir más rápido, fíjense lo que voy a hacer. Como el proceso o la operación es la misma, esta por la de al lado, esta por la de al lado, esta por la de al lado, Excel es algo inteligente y entiende que yo quiero hacer lo mismo en todas las casillas. Entonces me ubico en la primera casilla y en la parte a la derecha aparece un cuadrito. Yo pongo el mouse encima de ese cuadrito de tal manera que la cruz se me convierta en una cruz negra. Y al darle clic sin soltar el mouse, yo deslizo por todas las casillas, suelto y al soltar Excel me multiplicó todas. Para verificar que lo haya hecho bien, por ejemplo en este 46, me ubico y mira, acá me dice en azul y en rojo, sí, sí está multiplicando bien. Y aquí sí, 9 por 3 me da 27 y acá 4 por 5 me da 20 y 5 por 2 me da 10. Listo, ya hice la multiplicación. ¿Qué me dice la fórmula? Miremos, multiplique XI por FI, es lo que acabo de hacer, multipliqué, espera que me pase, multipliqué, esto fue lo que hice, multiplicar, y después de multiplicar yo tengo que sumar todas esas multiplicaciones, este es el símbolo de suma. Entonces en la parte de abajo escribo igual suma y selecciono lo que me dieron esas multiplicaciones. Eso me da un valor. Pero ese no es el promedio. Voy a escribir por aquí abajo promedio. Promedio. ¿Cuánto es el promedio entonces? Déjenme yo configuro acá. ¿Cuánto es el promedio? Dice acá, volvamos a la fórmula. Después de que usted multiplicó y lo sumó todo, debe dividirlo entre n. ¿Cuánto es n? El número de datos. Si yo no lo sé, n siempre va a ser este total. Este de acá es n. Voy a escribirlo acá. Este es n. Este de aquí es n. Entonces, el promedio viene siendo la división entre lo que me dio esta suma y n, que es el número de al lado. Entonces, ¿cuánto es el promedio? Copiar formato. 2.2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? En promedio los médicos de Neiva realizaron en la primera semana de enero 2.2 cirugías. Eso es lo que me dice ese número. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que voy a volver a explicar con el otro ejemplo, pero quiero continuar con las otras dos medidas, que es mediana y moda. Entonces, la mediana. Este es el promedio, que es media aritmética. Ahora vamos con la mediana. La mediana, si el proceso cambia, si es variable cuantitativa discreta o si es variable continua. La media aritmética o promedio no cambia, el proceso es el mismo. Ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué pasa entonces con la mediana? ¿Qué se debe hacer? Se debe identificar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Las absolutas son la mayúscula. Entonces yo me voy a ir por acá y necesito esta, la frecuencia absoluta acumulada. Esa es la que yo voy a necesitar. Voy a copiar mis datos, los voy a pegar por acá. Esto es cuestión de configuración. La frecuencia absoluta acumulada es la que yo voy a utilizar. Entonces dice, sobre la frecuencia absoluta acumulada se ubica el dato n medios. ¿Cuánto vale n? N vale 50. Entonces, ¿cuánto vale n medios? O sea, n medios quiere decir la mitad de 50. La mitad de 50 es 25. Entonces, yo tengo que buscar en esta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, tengo que buscar el número 25. O el que le siga, que sea mayor, inmediatamente mayor. Entonces, el 4 no es mayor que 25. El 11 no es mayor que 25 y el 34 sí. Entonces, esta es el renglón que a mí me sirve para calcular la mediana. Esta de acá, este renglón de acá. Si estuviera el 25, pues sería ese, pero como no está, entonces escojo el que le sigue. Entonces dice, repito, sobre la frecuencia absoluta acumulada se ubica el dato n medios.
Si no aparece exactamente este valor, se ubica el valor inmediatamente superior a este, que se denomina FJ. Este de acá, el 34, se denomina FJ. F mayúscula J. Listo. La mediana es el valor XJ. ¿Qué significa? Que la mediana va a ser, recuerden que a la variable se le denomina X. Y XJ quiere decir que en el mismo renglón, este número que está en el mismo renglón, esa es la mediana, no es más. Entonces, mediana igual a 2. Esa es la mediana. ¿Qué significa? Que 2 cirugías a mí me queda en la mitad de mis datos. Ahí como son 50 médicos, entonces 25 médicos hicieron menos de 2 cirugías y 25 médicos hicieron encima de 2 cirugías. ¿Listo? Eso es lo que me dice el número, la mediana. Repito el proceso nuevamente. Yo necesito la columna de frecuencia absoluta acumulada. Ubico la mitad, como son 50, ubico el 25. Si no está el 25, entonces el número que le sigue, 34. Y por ese mismo renglón me voy y el primer número, esa es la mediana. Cuando tengo datos discretos no agrupados, es decir, no en intervalos. Así, esa es la mediana. ¿Qué pasa si el valor de N2 sí aparece? Es decir, si aquí dijera 25, vamos a hacer un cambio para dejar aquí un 25. Entonces, 11, 4 más 7, 11. 11 más 14 me da 25. 25, pongámosle acá, más 12. 25 más 12. Más números, perdón un segundito. Como eran 23 y yo lo bajé a 14, quiere decir que le tengo que poner 9. 18. 25 más 18, 35, 43, listo. 43 más 5. Bueno, ¿por qué hice este proceso? Para que viéramos que aquí exactamente encuentro el valor 25. Entonces, si el valor n medio sí aparece, mire lo que vamos a hacer. Utilizamos esta fórmula, pero no se me confundan. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como si encontré el 25, entonces yo no voy a decir que la respuesta es 2. No lo puedo decir. Yo tengo que tomar el renglón del 25 y el renglón de arriba. Entonces, yo tengo que tomar estos dos renglones. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta está entre estos dos números. Es el promedio. Debo sumar estos dos y dividirlos entre 2. Entonces la mediana sería 1 más 2, que me da 3. 1 más 2 dividido 2, o sea, 1.5. ¿Listo? Esa sería la diferencia. Si encuentro la mitad exacta, por ejemplo, la mitad de 50 es 25, la encontré, entonces la respuesta la tengo que tomar entre ese renglón y el de arriba. Y esos dos números que yo encuentro aquí, les debo sacar el promedio. ¿Listo? Si no encuentro exactamente el valor, que era como la teníamos, simplemente me voy derecho y esa es la respuesta. No tengo que hacer con el de arriba. Esa va a ser la respuesta. Profe, sí, cuéntame. ¿esa mitad es la mitad siempre del número de datos? Sí, señorita, la mitad de los del número total de datos, o sea, del total de esta columna. Siempre, siempre. Entonces, moda, vámonos con la moda. Ahorita miramos este proceso de la mediana. Moda, para variable cuantitativa discreta, que es el caso de los médicos. Simplemente la moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Es supremamente fácil. Miro aquí cuál es el dato más grande y el dato más grande entre esos es 23. Entonces la moda es el número que está al lado, que es 2. No es más. Moda 2. Esto es fácil porque es discreta y no está en intervalos. Ya lo miramos con intervalos cómo queda.
Entonces, para la moda yo me ubico en la frecuencia absoluta, miro el número más grande, este es el 23, quiere decir que la moda es 2. Ojo, mido cuál es el más grande, pero no quiere decir que la moda sean 23. Es decir, yo no puedo decir que la mayoría de cirugías realizadas fueron 23, no, las cirugías son estas de acá. Entonces yo tengo que escoger siempre el dato de la primera columna. Los datos de acá me indican cuál, más no es la respuesta. Las respuestas siempre están aquí, en la primera columna. Entonces ahí ya media, voy a cambiar la palabra promedio por media. Media, mediana y moda. Para datos agrupados que no se encuentran en intervalos. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para datos que se encuentran en intervalos. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de los, ¿qué? Se me olvidó la palabra. De los cuerpos fructíferos de los hongos. ¿Listo? Entonces para eso voy a copiar la información, pero, ojo, como tengo intervalos, ojo pues, los voy a copiar, pero yo no voy a utilizar esos intervalos para el cálculo. Ya lo vamos a ver. Lo que voy a utilizar yo son la marca de clase, que es el punto medio. Entonces, esta última columna que yo tengo, fíjense que se llama X sub I, porque es el dato, es el que yo necesito para hallar la media. Entonces, la voy a escribir de segunda. La copio, pero la voy a escribir aquí de segunda porque va a ser muy importante para poder hacer mis cálculos. Este número de acá es la mitad de estos intervalos. Yo no puedo hacer operaciones con la mitad, con estos intervalos, yo voy a hacer operaciones con su mitad. Entonces, en la marca de clase la voy a meter de segunda. Y luego voy a escribir la frecuencia absoluta, que la necesito, y voy a escribir la acumulada, que también la necesito. Listo, esas 4 columnas son las que necesito para calcular media, mediana y moda. Ojo porque si a veces las pegamos, se pegan con la fórmula y puede que cambien los valores. Entonces fíjense que si la van a copiar, los valores no les cambien. Bueno, entonces repasemos nuevamente los 3 procesos para calcular media, mediana y moda. La media, vamos a poner estos símbolos por acá. Para la media, ¿qué hacíamos con la media? Multiplicar X por F. O sea, en este caso, cirugías por F, la multipliqué. ¿Listo? Acá ya voy a multiplicar los cuerpos fructíferos por F, pero yo no puedo multiplicar estos intervalos porque tengo 2 números. Por eso voy a utilizar esta. ¿Listo? Entonces, antes de esta columna, me voy a meter por acá la columna XI, FI. Y consiste en multiplicar estas 2 columnas, la X y la F. Entonces escribo igual, selecciono el 107 y multiplico por 5. Como voy a hacer lo mismo para todos los renglones, entonces me ubico en el primero, selecciono el cuadrito de la parte inferior derecha y lo arrastro. Los que lo estén haciendo a mano, pues obviamente en el cuaderno no van a poder arrastrar, entonces multiplican en la calculadora 107 por 5 y escriben la respuesta. 121 por 11 y escriben la respuesta. 135 por 10 y escriben la respuesta. Para cada renglón. ¿Listo? Esa sería la multiplicación. ¿Qué debemos hacer con esta columna? Sumarla. Entonces escribo igual, suma y selecciono los valores. Ya los ubicamos más bonito. Y esa será la media, ¿o qué más hay que hacer? Fíjense que la media no me puede dar menor a 100 ni mayor a 198. La media tiene que estar aquí metida. Estamos hablando de medidas de tendencia central. Me debe dar números que estén más o menos en el centro. Entonces 7200 está supremamente muy encima de 198. Obviamente esa no es la respuesta. La media es ese 7226 dividido
entre el total de datos que son 50. Y ahí me da 144.5, que efectivamente es más o menos la mitad. Miren, entre 100 y 198, 144 me queda aquí. Entonces, así yo ya puedo verificar que aparentemente mi proceso me quedó bien. ¿Qué significa? Entonces, que en promedio, estos 50 hongos tuvieron 144,52 cuerpos fructíferos. Entonces, si yo tomo un hongo y digo, y este hongo le dio 100 hijos, 100 cuerpos fructíferos, entonces yo puedo decir que es un hongo que no me dio buena producción, porque en promedio a todos les dio 144. Entonces, ese hongo de 100 no tuvo una buena producción. En cambio, si hay otro hongo que tuvo 180, entonces yo, este hongo tuvo una buena producción porque está por encima del promedio. ¿Listo? Este es el proceso para la media aritmética. Ahora para la mediana. En la mediana, entonces, ojo que el proceso ya cambia. ¿Por qué? Porque tenemos intervalos. Entonces, en la mediana vamos a utilizar esta fórmula que voy a copiarla en Excel para no pasar y pasar. La tengo por acá, mediana. Pero no se me vayan a asustar ni nada por el estilo. Copiamos esta fórmula al Excel para verla y irla analizando. Ay, ¿qué le pasó? Se quedó pensando. Vamos a ver, que no me gusta cómo se copia. Vamos organizándolo aquí para ver esta fórmula y no pasar al PowerPoint, sino tenerla ahí. Listo, entonces acá tengo mi fórmula de mediana. ¿Por qué el proceso es diferente? Porque yo ya tengo intervalos. ¿Listo? Entonces, cuando no tengo intervalos, voy a repetir el proceso anterior. No tengo intervalos. Entonces, simplemente yo en la frecuencia acumulada ubico la mitad de los datos. Si no está exactamente la mitad, entonces el que sigue, y la mediana es el primer dato, el dato del mismo renglón, o sea, 2. Si estuviera al 25, entonces yo tengo que tomar el dato del 25 y el de antes, y entre esos dos sumar y dividir entre 2. Pero en este caso, como yo tengo intervalos, no puedo hacer el mismo procedimiento. Para eso utilizo esta fórmula. Esta es la fórmula de la mediana. Y aunque parezca un poco complicada, no lo es, ya les voy a explicar. Lo primero que deben hacer es lo mismo, ubicar la mitad de los datos o el que sigue. Entonces, como son 50 datos, en esta columna yo tengo que ubicar el número 25 y si no está, el siguiente. Entonces, el siguiente a 25 es 26. Listo, entonces ubico este renglón. Ese es el renglón donde encuentro mi mediana. Y dice esta fórmula. Ojo, la vamos a empezar a hacer por aquí adentro, por este paréntesis. N medios. ¿Qué es N medios, chicos? O sea, N dividido 2, ¿qué es? Pues 25, ¿no? Porque si N vale 50, pues N medios, la mitad, vale 25. Entonces, N medios es 25. Listo. ¿Qué es la F mayúscula J menos 1? Entonces, simplemente la columna F, como dice menos 1, quiere decir la de antes. Entonces, eso que se llama ahí F, J menos 1, es simplemente en la columna F mayúscula el valor que está por encima al intervalo que yo seleccioné, es decir, 16. FJ menos 1 es 16. Listo. ¿Qué tengo que hacer con estos dos números? O sea, N medios y FJ 16 tengo que restar. Entonces yo hago una resta entre 25 y 16. 25 menos 16, eso me da 9. Este 9 es este paréntesis me dio 9. ¿Qué tengo que hacer luego? Multiplicar cuando dos números, dos letras están juntas.
sin un más o sin un menos, quiere decir que es una multiplicación. Entonces, este paréntesis que aquí les muestro que me da 9, tengo que multiplicarla por la división entre A y FJ. ¿Qué es A, chicos? A es la amplitud, es decir, de cuánto en cuánto va cada intervalo. Entonces, fíjense que este va de 100 a 114, ¿cierto? Ojo, porque nosotros le pusimos 113, pero fue para que no nos repitiera. Pero yo tengo que ir desde este número del inicio hasta el siguiente del inicio. O sea, de 100 a 114 hay 14 posiciones. Quiere decir que la A vale 14. La amplitud es 14. ¿Y qué es F minúscula de J? La J me indica el renglón. Venga, les escribo por acá. Esta J me indica el renglón. Coloreémosla de amarillo. Entonces, si en la fórmula dice J es porque es del renglón. Si dice J menos 1 es porque es el renglón de antes. Y si dice J más 1, que en este caso no, pero lo vamos a ver, es la que sigue. Entonces, FJ es la columna de la F en esa posición J, o sea, FJ vale 10. 10, listo. ¿Qué hago con la A y con la FJ? En la fórmula me dice que la A y la FJ la divido. Entonces, yo tengo que tomar 14 dividido 10 y eso me da 1.4. ¿Qué hago entonces con este paréntesis que me dio 9 y con esta división que me dio 1.4? Multiplicar. Voy a escribir por acá un por, que significa, o no, la palabra multiplicación. Multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar entonces? 9 por 1.4. Copiar formato. Listo. Hasta ahí no he terminado. ¿Qué debo hacer ahora? Sumarle el límite inferior de J. Recuerden que J es el renglón. ¿Y el límite inferior cuál es? El primero. ¿Cuál es el límite inferior? Pues 128. Entonces, límite inferior J es igual a 128. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice acá, después de que tenga todo esto que me dio 13, debe sumarle el límite inferior. Entonces, la respuesta de la mediana sería el 128 más este 13 que nos dio por acá. Entonces, la mediana es 140.6. Quiere decir que 140.6 es el centro de mis datos, está en la mitad. La otra, una mitad está por debajo de ese valor y otra mitad está por encima de ese valor, o sea, es el 50% y se calculó. Ahora lo van a volver a hacer ustedes con el siguiente ejemplo, lo vamos a hacer paso a paso, ustedes lo hacen, lo vamos corrigiendo para que adquiramos práctica. Pero el proceso es muy, o sea, aunque al principio pueda resultar enredado, el proceso es sencillo, no es enredado. Por último, la moda. Miremos la fórmula de la moda en las diapositivas. Moda. Se me perdió la moda. Aquí está, entonces voy a copiar la fórmula de la moda. Para que la tengamos más cerca. Bueno, esta es la moda. Escribámosla por acá. Bien. Entonces, la moda dice así. Lo mismo, veo un poco en DFs, pero no hay de qué preocuparse. No son tan difíciles como parecen. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la moda? La moda voy a identificar en la columna F minúscula, voy a identificar la que sea más grande, porque como es la moda, es la que más se repite. Entonces, entre el 5, el 11, el 10, el 6, 9, el 5 y 4, el número mayor es el 11. Entonces, yo debo seleccionar esa celda y esa celda va a ser mi celda J, pero para la moda.
Entonces voy a escribir aquí J para la moda, para no confundirnos con la J para la mediana. La amarilla la utilicé para la mediana y la verde la voy a utilizar para la moda. ¿Listo? J para la moda, J para la mediana. Listo. ¿Por qué? ¿Cómo escogí el verde? Escogiendo en esta columna el mayor. ¿Cómo escogí el amarillo? Escogiendo en esta columna la mitad. Entonces es diferente. Para la F minúscula, mírese que la moda utiliza solo las F minúsculas, o sea, utiliza solo estos valores. Y dice FJ. Entonces, F minúscula de J significa en la columna F, pues yo agrando los números, en la columna F, la J, o sea, la que yo coloreé, eso es 11, listo, F minúscula de J es 11. Voy a necesitar restarla con FJ menos 1. FJ menos 1, o sea, la que está encima. La que está encima de 11 es 5, entonces tomo el número 5, listo. La parte de acá me dice que la reste, entonces yo tengo que restar 11 menos 5. Eso me da 6, listo. Ahora en la parte de abajo me dice F de J menos F de J menos 1, o sea, está prácticamente haciendo lo mismo. Si arriba me dio 6, abajo de este pedazo también me va a dar 6. ¿Y qué tengo que sumarle? F de J menos F de J más 1, o sea que voy a necesitar FJ más 1. ¿Qué sería el más 1? Pues el que está después de 11, o sea, el 10. ¿Qué quiere decir acá que esto es 10? Y en este pedazo la operación me dice, el número que está aquí, FJ, voy a escribir, FJ menos 1, eso me da 6. Súmele ahora la resta con el que sigue, o sea, voy a restar 11 menos 10. Eso me da 1. Listo. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de arriba tengo 6 y en la parte de abajo tengo 7. ¿De dónde salió el 7? Sumo estos dos. 6 más 1 me da 7. Y por este lado me da 6. Repito el proceso. Dice F de J, o sea 11, réstele el anterior que es 5. 11 menos 5 me da 6. De ahí me salió este 6. Listo. Porque es la parte de arriba. Ahora la parte de arriba, la de abajo. F de J que es 11, réstele F de J menos 1 que es 5, o sea 11 menos 5 me da 6, listo. Súmele F de J que es 11, réstele con F de J más 1 que es 10, o sea 11 menos 10 me da 1, pero esas dos operaciones, esos dos números los tengo que sumar. Y 6 más 1 me da 7. Entonces acá tengo el 6 y el 7. ¿Y qué hago con el 6 de arriba y el 7 de abajo? Esta línea me indica división. Entonces yo tengo que dividir 6 entre 7. Y eso me da 0.9. Listo. ¿Qué hago con este 0.9? Lo tengo que multiplicar por la A. Dijimos que la A es la amplitud y que ese ejercicio va de 14 en 14. Entonces, A por 0.9, o sea, 14 por 0.9, lo multiplico y eso me da 12. Ahí terminé, no, porque dice que debo sumarle el límite inferior J. Entonces, en este caso, límite inferior J es en el renglón de la moda, tomo el primer número que es 114. Eso es 114. O sea que la moda en este caso sería 114 más 12. Sería 126. Esa es la moda. El número más repetido en los cuerpos fructíferos es 126. La mayoría de los hongos tuvieron 126 hijos. Chicos, espero que no estén agobiados con este proceso. Entiendo que tanta fórmula de pronto les puede generar confusión, pero vamos a hacer entonces paso a paso ustedes. Yo simplemente les voy dirigiendo
vamos a hacer la última tabla, nuevamente este proceso. Calculamos media, calculamos mediana y calculamos moda. Requiero que todos lo vayan haciendo para que lo puedan hacer. Muchas veces uno el escuchar no se comprende igual a cuando lo hacemos al mismo tiempo. Entonces, en el ejemplo siguiente, ahí sí nos vamos a tomar, si es necesario, toda la hora, o la hora no, los minutos que nos quedan de clase. También, antes de continuar, como este es nuevo tema, ¿no? El taller 3, evaluación 3, ya este tema no es. Entonces, para los que ayer pusieron las imágenes de sus apuntes, bien. Para los que no lo han hecho, váyanlas colocando en el chat, ¿listo? Porque eso es el 20% de la evaluación desde la nota de la competencia 4. Entonces, vayan colocando en el chat las fotos de sus apuntes hasta el temita que acabamos de terminar hace un rato. Este no, este sería para las siguientes 2 clases, para poner fotos en las siguientes 2 clases. Entonces, empecemos ahora, vamos a calcular media, mediana y moda para este ejercicio. Si ustedes tienen la tabla bien, si no la tienen porque la borraron, empecemos por escribir la primera columna. Esta columna la vamos a escribir. Vamos a escribir de segunda esta que se llama X sub I, la marca de clase. O sea, primero escribimos esta, segundo escribimos esta, tercero escribimos la F. En cuarto dejamos un espacio y de quinta columna escribimos la F mayúscula. ¿Listo? ¿Cuántos minuticos? Unos 3, 4 minutos para que organicen su tabla para comenzar, por favor. Ahí les puse los números. Vamos a escribir esta de primero, la que dice peso recién nacido. De segundo vamos a escribir esta que se llama X sub I. De tercero vamos a escribir esta F. La cuarta vamos a dejarla en blanco por ahora y la quinta vamos a escribir esta F mayúscula. Ya les pregunto en 3 minutos. Profe, ¿me puede repetir qué era lo que iba a la tabla, por favor? ¿Te puedo repetir qué? Lo que iba para acomodar la tabla, es que no alcancé a escuchar, porque me cortó. Sí, acá están los números. La primera columna, la columna que dice peso de recién nacidos con los intervalos. Esa va a ser la primera. La segunda, la marca de clase, la que dice X sub I. Esa va a ser la segunda columna. La tercera, la frecuencia absoluta, esta que dice acá, F minúscula. La cuarta me van a dejar una columna en blanco, ya ahorita les digo qué va en esa columna. Y la quinta, esta frecuencia absoluta acumulada, esa va a ser la quinta. ¿Listo? Entonces organizamos la tabla en 5 columnas, así como les acabo de decir. Si ya las tienen, pues van copiando. Si borraron y no tienen, entonces vuelven y copian lo que están viendo en la pantalla. ¿Listo? Para poder iniciar.
¿Listo, chicos? ¿Me confirman si ya organizaron la tabla, por favor? Profe, no, a mí me toca volver a hacer. Ok, dale, 2 minutos más entonces. O me avisas, por favor, cuando ya. Profe, la tercera columna de la de frecuencia, la primera minúscula. Sí, señorita, sí. Bueno. Profe, ¿y después de esa hay que dejar la columna en blanco o cuál es la que sigue que no me acuerdo? Sí, la cuarta es la columna en blanco, sí, señorita. ¿Y después cuál es la que sigue? La F mayúscula. Ok. Listo ya. Listo, primero. Ya. Yo también ya, profe. Bien. Bueno, entonces yo rápidamente voy a organizarle el mío para que podamos, así como ustedes lo deben tener, para que podamos entonces seguir. Entonces de primera voy a poner esta columna, que son el peso de los niños. La segunda voy a escribir la marca de clase, es decir, la mitad de esos valores. De tercero voy a escribir mi frecuencia absoluta. De cuarto voy a dejar en blanco por ahora.
Y de quinto voy a dejar mi frecuencia absoluta acumulada. Listo. Bien, entonces todos deben tener la tabla así. Vamos a iniciar a calcular la media aritmética o el promedio. Entonces, en esa columna que yo dejé en blanco, vamos a hacer el resultado de multiplicar la columna 2 y la columna 3, es decir, la X sub I por la F. Entonces, así mismo le voy a poner de nombre a mi columna, X sub I punto F sub I. Significa que yo voy a multiplicar las dos columnas de al lado, entonces no lo voy a hacer, háganlo ustedes, yo lo hago después de que ustedes terminen para que ustedes verifiquen. Multiplico la columna X sub I por F en la cuarta columna que le dije que me dejaran en blanco. ¿Listo? Si tienen dudas me preguntan. Listo. Profe, lo dejamos con cuántos decimales. Con 2. Listo. 2 o menos, lo que dé la respuesta, 2. Listo, profe. ¿Listo? ¿Todos los que lo están haciendo? Sí. Listo. Lo que van a hacer entonces al final, en la último renglón, es sumar todas esas multiplicaciones que hicieron. Y me cuentan cuánto les da esa suma. Ciento cuarenta y tres punto tres. 144,9. Bueno, dio diferente. Revisemos. La primera multiplicación. ¿Cuánto les da 1,95 por 4? 7,8. ¿De acuerdo todos? 7,8. Sí, profe. El que sigue. La siguiente multiplicación. 9. Da 9. Muy bien. La tercera. 17,85. 17,85. Sí. Perfecto. La que Ujú. sigue. 37,05. Muy bien. La que sigue. 34,6. 34,65. Excelente. 65. Siguiente. 27,61. 27,6. 27,6. ¿Ves? Y la última. 11. 10,95. 10,95. Muy bien. Entonces sumamos todo. ¿Y cuánto les dio la suma? 144,9. Muy bien.
144,9, listo. Entonces ya tenemos los dos números que necesito para calcular la media aritmética. La media aritmética, que es lo mismo que promedio, va a ser la división, o sea, ahorita van a dividir, escriben abajo media aritmética y dividen el número que les dio ahí, 144.9, entre el de al lado, que en este caso es 50, es el total de datos. Entonces la media aritmética es la división entre 144.9 y 50. ¿Cuánto les dio? 2,898. 144 dividido 50. Sí, lo podemos dejar con 2 decimales y daría 2,90. 2,90 o 2,898, está bien, no importa, ¿listo? 2,90. ¿Cómo sé si me está dando bien? Ese número no me puede dar menor al primero de acá, que en este caso es 1,8, ni tampoco me puede dar más grande a 3,9. Y si estoy hablando de pesos de recién nacido y alguien me dice, no, es que el promedio del peso de los recién nacidos fue 500, entonces digo, pues, ¿esto qué es? ¿El bebé de quién? ¿De un gigante? No, ojo, estamos hablando de, o sea, siempre mis datos tienen que estar aterrizados a lo que yo esté analizando. En este caso, decir que el promedio es de 2,9 kilos, pues tiene lógica, porque el que menos pesó 1,8 y el que más pesó 3,9. Entonces, por ese lado voy bien. La media aritmética, escribí aritmética, es la más fácil de calcular. Ya lo hicieron ustedes. ¿Tienen alguna duda o quedó claro la forma de calcular la media aritmética? Esa es correcta. Listo. Es lo más fácil, es la media aritmética o el promedio es lo más fácil para calcular en la tabla. Si la tenemos en intervalos, pues trabajamos es con esta columna. Si mi tabla no tiene intervalos, pues ni siquiera, o sea, de una vez trabajo con la variable, que fue el ejemplo, me devuelvo para que vean, de la cirugía. Las cirugías yo no tenía intervalos, pues trabajo directamente con las cirugías. Multiplico esa columna de cirugías por la frecuencia, esas multiplicaciones las sumo y la media es simplemente dividir esa suma entre el valor total de los datos. Cuando tengo intervalos, pues entonces trabajo con la marca de clase, que es la mitad de esos datos. Bien, chicos, ¿seguimos o hay alguna duda con la media aritmética? Profe, qué pena, ¿me puedes explicar de nuevo que se me cayó el internet? Sí, ya repetimos entonces rápidamente. Entonces, cuando voy a calcular la media aritmética en un conjunto de datos agrupados, yo debo organizar la tabla de la siguiente manera. Primero, el peso, o sea, en este ejemplo, ¿no? El peso de los recién nacidos con sus intervalos, es decir, la primera columna son los intervalos de mi variable. La siguiente columna va a ser la marca de clase o el punto medio, lo que en el ejercicio del taller 2 lo dejábamos al final, ahorita yo la voy a poner de segunda. Seguida por la F, que es la frecuencia, F minúscula. Luego agrego una columna en blanco. ¿Qué voy a hacer en esa columna? Voy a multiplicar estas dos columnas anteriores, la marca de clase o el punto medio de los intervalos, por la frecuencia. Entonces 1,95 lo multiplico por 4, ahí coloco el resultado. 2,25 lo multiplico por 4, ahí coloco el resultado. 2,55 por 7, ahí coloco el resultado. Así con cada uno de los renglones o intervalos. Y luego esas multiplicaciones yo las sumo, las escribo ahí abajo. Esa suma nos dio 144.9. La media aritmética es la división entre esa suma que dio acá y el número que está al lado, es decir, el total de datos. O sea que la media aritmética es 144.9 dividido en 50.
Y esa división me dio 2,898, pero al aproximarlo pues lo dejo en 290, o si quieren dejarme los 3 decimales está bien. Y ese es el resultado, ese es el proceso para la media aritmética. ¿Listo? Ahora vamos a hacer mediana. Entonces, para la mediana arrancamos diciendo, ubicándome en esta columna, la F mayúscula, voy a arrancar con la mitad de los datos. ¿Cuántos son los datos? 50. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25. 25. En la columna F mayúscula. 5. Muy bien. En la columna F mayúscula encuentro el número 25. No, el 28. No está el número 25. Entonces, 28. Exacto, el siguiente a 25 que sí está, ¿cuál es? 28. Entonces vamos a pintar, vamos a colorear esa celda donde encontré el 28, le van a echar un colorcito, cualquiera. O si usted está en el cuaderno, pues simplemente tenga claro que esa es la columna, ¿listo? Entonces vamos a echarle un colorcito a la columna donde está el 28 y para yo guiar, para no perderme ahorita con la de la moda, a un lado escribo J para la mediana. J para mediana. Es decir, que ese es el renglón que yo necesito para calcular la mediana. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ok. ¿Qué sigue? Vamos a mirar la fórmula y la fórmula la vamos a ir reemplazando. Permítame un segundo. Entonces, voy a bajar la fórmula que está por aquí arribita. La voy a poner acá para que la veamos. ¿Qué se me hizo? Listo. Mediana. Bueno, dice la mediana, nosotros vamos a empezarla a desarrollar desde el paréntesis hacia atrás, para que me quede bien. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan aquí con el límite inferior y le suman la A, sin antes haber hecho la multiplicación, no les va a quedar bien. Primero hacemos esta resta. Entonces, la fórmula dice n medios. ¿Cuánto es n medios, chicos? O sea, ¿cuánto es la mitad de los datos? Ustedes me lo dijeron ahora rato. 25, ¿cierto? 25. Listo, yo lo voy a ir escribiendo por acá, para que no se nos vaya a olvidar. 25 es n medios. Listo. En esta fórmula dice menos f mayúscula j menos 1. Entonces, ¿qué número sería ese? A ver, ¿quién podría dar con la respuesta? ¿Cuánto es f en j menos 1? F mayúscula, j menos 1, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? 15. Muy bien, 15. Franci, sí. ¿Nos puedes explicar por qué o cómo sacaste el 15? Porque es menor que el 28, ¿no? ¿Y por qué escogiste esa columna? Pues por la fórmula, ¿no? Exacto, porque ¿qué dice la fórmula? F mayúscula. Entonces yo voy a coger la fórmula de la columna de la F mayúscula. Yo no voy a mirar la F minúscula porque mi fórmula dice F mayúscula. Y dice J menos 1. Entonces yo ya señalé que aquí la J es esta amarilla. Entonces J menos 1 es la de antes. De ahí sale el 15. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tengo que hacer con esos dos? O sea, con n medios y con fj menos 1, según la fórmula, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué símbolo tengo acá? Este que estoy tocando. Restar. Restar, muy bien. Entonces, ¿qué me da esa resta? ¿Cuánto me da esa resta? ¿O qué tengo que restar? 25, sería 25 menos 15. Entonces Muy sería bien. 10. Perfecto. 25 menos 15, o sea 10.
Listo, ya va la primera parte de mi ecuación. 25, que es n medios, menos 15, que es FJ menos 1. Ahora yo ese número que resalté aquí, que me da 10, tengo que multiplicarlo por esto de aquí afuera. Entonces vamos a calcular eso de ahí afuera. A, ¿qué es A y cuánto vale? ¿Qué es A? ¿Alguien recuerda de la explicación anterior? Amplitud. Amplitud, muy bien. Amplitud de los intervalos. ¿Qué tan grande es cada intervalo? Y en este ejercicio, ¿cuánto es el intervalo? ¿O cómo lo sacamos? 2. 2. Si yo a 1.8, 0, 3.9. si yo a 1.8 le sumo 2, me da 3.8 y el siguiente es 2.1. Ustedes me saltaron de 1.8 hasta un número que casi se me sale de acá. Debemos mirar entre 1.8, que es donde empieza el primer intervalo, hasta donde empieza el segundo, que es 2.1. ¿Cuánto hay entre ellos dos? 0,3. 0,2. 0,3, porque estoy mirando no hasta este último, sino hasta el donde inicia el siguiente. ¿Listo? Claro. Entonces Exacto. es 0.3 y espero que entiendan que de dónde salió ese 0.3. Desde 1.8, si yo le sumo 0.3 sería 1.9, 2 y 2.1. Ahí están los 3. Entonces de ahí sale ese 0.3. Esa es la A que me dice aquí en esta fórmula. ¿Y qué tengo que hacer con esa A? Dividirla. Ojo que cuando tengo un número sobre otro, eso es una división. Dividirla entre F minúscula de J. ¿Alguien sabe cuánto vale la F minúscula J? Por ahí escucha a alguien, creo que dijo la respuesta correcta, pero muy pasito. 13, sí. Muy bien. ¿Cómo sé que es 13? Pues como es la F minúscula, yo miro la columna F minúscula y como dice J, entonces es el renglón que yo coloreé. 13. Entonces la respuesta es 13. ¿Qué tengo que hacer con la A y con la FJ? Dividirla, ¿no? Mire, la fórmula me dice dividirla. Entonces yo escribo acá al lado 0,3 dividido 13. Les doy, aquí me sale 0, pero porque no le tengo decimales. Mira, acá ya le agregué. Les doy un minutico para que lo vayan haciendo y vayan igual que yo, antes de seguir. Profe, ¿Listo? profe, en amplitud, es que a ratico se me cae el internet. En amplitud dio 0,3, sí sé, ¿no? Pero ¿por qué acá al lado está 0,023? Porque Ok, ya te explico. No. Aquí la fórmula dice que esa A de amplitud debemos dividirla entre FJ. Entonces la A lo dividí, o sea, 0,3 lo dividí entre 13 y de ahí salió el 0,023. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Ya todos vamos ahí? ¿Para seguir? ¿Me explicar de dónde salió el 0,023? Sí, ok, vuelvo a repetir. Entonces, esta fórmula de acá me dice en este pedazo que estoy señalando A sobre FJ. Ese sobre es una división.
Entonces, el 0,023 sale de dividir la A, que es 0.3, dividido entre FJ, que es 13. Entonces, 0.3 dividido 13 da 0,023. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. ¿Puedo continuar, chicos, o esperamos a alguien? Bien, entonces, la fórmula me dice que este paréntesis de aquí, que a nosotros nos dio 10, lo tengo que multiplicar con esta división de acá que nos dio 0,023. ¿Listo? Entonces, eso voy a escribir aquí un por que indica multiplicación y voy a escribir el 10 multiplicado por 0.023. Pongámosle este colorcito. Hasta ahí es esta primera parte, esta segunda parte. Toda esta operación me dio 0.231. Tengo que sumarla con esto que dice límite inferior J. ¿Cuánto vale el límite inferior J? ¿Alguien sabe cuánto es el límite inferior J? Creo que es 2,7 Muy por bien. el número de, o sea, No es... 0,3. No, bueno, sí, ya estás haciéndome la respuesta. Sí, correcto, Riquelme. La pregunta es, para ir paso a paso, ¿cuánto es el límite inferior J? ¿Cuánto es? 0,8. No, 2, 2,7. no, 2,7. Muy bien. ¿De dónde salió? Ojo, límite inferior, estamos hablando de los intervalos. Límite inferior es el primero y límite superior es el segundo número. Y como dice J, quiere decir del renglón coloreado. J es el renglón coloreado. Entonces, del renglón coloreado, ¿cuál es el límite inferior? 2.7. ¿Listo? De ahí sale ese 2.7. Entonces, yo ya tengo los dos últimos números para poder saber cuánto vale la mediana. La mediana, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? No escucho bien. Ok. La mediana finalmente es ese límite inferior que es 2.7 sumado con lo que nos dio estas operaciones, esa multiplicación que es 0.231. Y es el número que tengo por aquí al lado. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Les dio bien? ¿No les dio bien? La suma de 2.7 más 0.231 me da 2,93. Esa sería la mediana. ¿Listo? 2 minutos para que termine. Si tienen dudas. 2,7 con qué? 2,7, que es el límite inferior, más las operaciones que hicimos por acá. El resultado de multiplicar estos dos números, o sea, 0,231. Esa es la mediana. Vamos ahora, por último, a hacer la moda. Y el miércoles que nos volvamos a ver en la clase, hacemos un ejercicio así. Yo les traigo una tabla y ustedes la van haciendo y paso a paso lo hacen. Esta vez, ojo, repasemos porque el miércoles la idea es que yo no les vaya diciendo cada cosa, sino que usted al final me dé el número. Y si de pronto a alguien le dio diferente, entonces nos devolvemos ahí sí a mirar el proceso paso a paso para encontrar dónde fue que tuvieron el error. ¿Listo? El taller 4 todavía no lo he publicado precisamente porque estamos apenas adquiriendo habilidad. Entonces, para no estresarnos si apenas estamos haciendo el taller 3. El taller 4 lo publico el miércoles
y tendríamos plazo hasta el domingo para hacerlo, hasta el próximo domingo. Por ahora se concentran es en el taller 3. Por último, entonces vamos a hacer la moda. Para la moda, nosotros tenemos que encontrar en la columna F minúscula el mayor, el más grande. Entonces aquí les estoy seleccionando la F minúscula. ¿Cuál es ese número, a excepción del 50, obvio, porque el 50 es el total? ¿Cuál es el número más grande? El 47. Estamos viendo la F minúscula, no la mayúscula. El 13. El 13, muy bien. Para la mediana se mira la F mayúscula, pero para la moda se mira la F minúscula. ¿Listo? Y la F minúscula, ojo, para la mediana se mide es la mitad de los datos y para la moda se mide es el mayor número, el 13. Casualmente es el mismo para la mediana, entonces aquí donde escribí J para la mediana, también voy a escribir I para la moda. En este caso, el intervalo para la mediana y para la moda es el mismo. En el ejercicio anterior son intervalos diferentes. Para la mediana me dio el amarillo y para la moda me dio el verde. En este ejercicio es el mismo renglón, entonces no voy a colorear otro porque ya ahí está. Entonces, vamos a copiar la fórmula de la moda para tenerla más cerquita y vamos a calcular por acá la moda. Dice, subamos la moda. Empezamos por acá. ¿Cuál sería? Fíjense que todas estas F son minúsculas. Entonces yo me voy a guiar es aquí, en la columna de Fs minúsculas. ¿Cuál sería FJ minúscula? ¿Cuánto vale FJ minúscula? ¿13? Sí, correcto, 13. ¿Por qué 13? Porque yo tengo que mirar la columna de la F minúscula, la coloreada. Recuerden que la J es la que yo coloreé, entonces la coloreada es 13. Entonces ahí tengo el número 13. Listo. ¿Qué dice esa fórmula? A ese 13, a esa FJ, réstele FJ menos 1. ¿Cuánto vale FJ menos 1? ¿Es 7? 7, muy bien, Riquelme, 7. Es el número que está encima de del coloreado. En la columna F, el FJ menos 1 es el de arriba, 7. Entonces, esta fórmula me dice que ese 13 lo tengo que restar con ese 7. Entonces, voy a escribir esa resta por acá. 13 menos 7, eso me da 6. Hasta ahí yo tengo el número de arriba. Listo, 6. Voy a pintarlo por acá en un colorcito. Ahora nos vamos a enfocar en el número de abajo. El número de abajo dice, nuevamente FJ, que ya sabemos que es 13, y FJ menos 1, que ya sabemos que es 7, y el ejercicio me dice, esa FJ réstele ese FJ menos 1, entonces vuelvo y resto, o sea, 13, le resto 7, y me da 6 nuevamente. Listo. Pero dice que a ese 6 yo le tengo que sumar otra cosita. ¿Qué le tengo que sumar? FJ, que ya me dijeron que es 13, FJ más 1. ¿Cuánto sería FJ más 1? Miremos la tabla. Díganme pues cuánto es FJ más 1. F minus 11. 11, muy bien. Entonces, la fórmula dice que reste el 13 menos el 11. Entonces, 13 menos 11, a eso me dio 2. Entonces, acá yo tengo 3 números. Pilas porque, ¿qué debo hacer con esos 3 números? El de arriba es 6. Acá está. Y el de abajo es 6 sumado con 2. O sea, ¿cuánto? 6 más 2.
6 más 2 les da 8. 6 más 2 les da 8. Listo. ¿Qué hago con ese 8? ¿Qué hago con ese 6 de arriba dividido? Debo dividirlo con el 8. Entonces, ay Dios. Listo. Entonces, la primera parte del ejercicio me dice el número 6 de la parte de arriba, dividámoslo entre el 8 que salió de sumar esos dos números de abajo. Entonces, 6 más 2 me dio 8. Entonces, el 6 de arriba lo divido con el 8 de abajo. Eso me da un número. Listo. Ese número, que es todo este paréntesis con esa cantidad de Fs, todo ese paréntesis es 0,75, lo tengo que multiplicar por la A. ¿Cuánto vale la A, chicos? La misma A que la mediana, porque la amplitud no cambia. ¿Cuánto vale la A? 2,7. Dijimos que era 0,3. Ah, sí. 0,3. A de amplitud. Profe, ¿de dónde salió el 75? Ok, vamos a repetir. El 0,75 salió de hacer lo que me dijo este paréntesis grandísimo. Ese paréntesis dice FJ menos FJ menos 1, o sea, 13 menos 7 es 6. Listo, tengo guardado este 6. No hagamos nada por ahí. Aquí abajo, FJ menos FJ menos 1 también me da 6, obviamente, más FJ menos FJ más 1, o sea, 13 menos 11 me da 2. Entonces, en la parte de abajo, yo tomé 6 más 2, me dio 8. Listo, entonces, ¿qué hago con ese 6 que yo guardé por allá arriba y con el 8 que me resultó de aquí abajo? Una división. Recuerden que cuando yo veo una línea, es una, así que hay un número sobre otro, eso es una división. Entonces, el 0,75 sale de dividir el 6, que es la parte de arriba, entre 8, que es la parte de abajo. 6 dividido 8 me da 0,75, de ahí salió. ¿Listo? Y la amplitud es 0,3. Es la misma amplitud del ejercicio anterior, o si ustedes quieren volverlo a revisar, es mirar desde el primer número de aquí hasta el primer número del siguiente cuánto hay, y la respuesta es 0,3, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer con ese 0,75 y con ese 0,3? Si una letra está pegada a otras letras y no hay ni un más ni hay un menos, quiere decir que es una multiplicación. Entonces, yo multiplico el 0,75 por el 0,3. ¿Y esa es la respuesta, sí o no? ¿Ahí acabé o no? ¿Qué dicen? Profe, ¿puedes volver a explicar lo último? Sí. ¿Qué decía Riquelme? Que todavía no ha terminado porque le falta el límite. Muy bien, nos falta el límite. Perfecto. Sí. Lo voy a volver a explicar. Aquí en esta fórmula dicen que tengo que la A multiplicarla por todo este paréntesis. Y todo este paréntesis a mí me dio 0,75. Y la A me dio 0,3. Entonces, este número que yo tengo aquí al lado es multiplicar 0,75 por 0,3. Y eso me dio 0,225. Ahora, como la fórmula dice que le tengo que sumar el límite inferior J, entonces miremos cuánto es el límite inferior J. El límite inferior J es ¿cuál? En el renglón coloreado para la moda, el primer número, o sea, 2.7. Quiere decir que la moda, ¿cuánto sería la moda? La suma, moda, voy a escribirla aquí, la suma entre el límite inferior y este número que nos dio al finalizar todas las otras operaciones. La moda es 2,93 también, aproximado, ¿no? Porque da 0,925, pero al aproximarlo pues me da 0,93. Vamos a dejar 3 decimales para que veamos bien el proceso. Si usted me la entrega con 2, no pasa nada, es correcto también. Chicos, hemos trabajado mucho hoy, hemos estado muy juiciosos.
El próximo miércoles volvemos a repasar este proceso, pero pues va a ser, digamos, espero que sea más ágil, pues por lo que ya vivimos. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios más, ustedes, para que comprendamos el proceso. Y vamos a añadirle la última parte de este curso, que son los percentiles para datos agrupados. Ustedes entonces se me quedan hoy con el taller 3 para que lo entreguen de aquí al martes. Y el martes, a cualquier hora del día del martes, ingresen a presentar la evaluación. Los que no han subido las fotos de sus evidencias del trabajo del tema anterior, por favor háganlo, porque eso vale el 20% de la nota. Y los que ya lo hicieron, pues nada, ya podemos colgar. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Profe, los apuntes de hoy no se los enviamos. Todavía no. Lo enviamos por ahí el sábado. Bueno. Bueno, profe, chao. Chao. Chao, muchachos. Chao. Chao. Profe. ¿Sí? No, lo que pasa es que yo ayer ¿Perdón? no me encontraba acá en el pueblo, es que yo vivo en el campo y no pude asistir a la clase de ayer, entonces pues la verdad yo todavía no he podido mirar la clase. ¿Será que yo le podría enviar el trabajo mañana, lo que dejó? El trabajo, el taller es hasta el martes, no tienes ningún problema. Puedes ver la clase con calma para que hagas el taller. Lo que me deben Sí, pero enviar es las fotos de tus apuntes desde el miércoles de pasado, el sábado y ayer. Pero si como ayer no estuviste, envíame las del miércoles y las del sábado para que no pierdas la entonces bueno, yo las subí al chat, entonces, las de ayer, Profe, las dos clases anteriores. Ok, Rodrigo, te escucho. profe. Esto, toca mandarle foto de lo que hicimos hoy, ¿ok? Sí, de lo que hicimos ayer, hoy y el miércoles, sí, tus apuntes. Bueno. Por aquí, por el chat. Ya algunos lo hicieron. No se vayan a ir sin contestar la encuesta. Hola, profe. ¿Ya? Profe, lo que pasa es que yo le mandé apuntes desde la primera clase, pero no, lamentablemente no se me fueron mis apuntes por mala conexión. Ah, Germán, sí, se me ha hecho raro esto cuando